A ver, entonces, como podemos ver aquí el título, es la crisis de los años 90. ¿Qué nos dice esta crisis? Como puede observar, habrá una inestabilidad económica y política que todos creo que tienen conciencia de cómo pasó, todo lo que pasó. Y comenzó como podemos ver, en 1993 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Sumado a todo esto se puede ver el Plan Brady. Antes de eso vamos a ver unas causas que yo tengo aquí. Que la primera, ¿qué nos dice? Que tuvo también como gran causa el conflicto del CENEPA en 1995. Ya saben, el conflicto con el Perú que ocurrió. Para 1998 ocurrió todo el fenómeno del Niño, que ocasionó que tanto la agricultura, ¿qué más? Los bancos tengan que también prestar dinero y todo esto generó también, aportó, de hecho, bastante a la crisis. Sumado a esto es la caída y debilitamiento del petróleo, que como es ya de conocimiento general, como vimos actualmente, el petróleo cayó a menos $0, que es históricamente la caída más fuerte que ha existido. Pero en los 90 existió también esta caída bastante fuerte que en ese entonces el Ecuador dependía de una forma más fuerte, hasta incluso más que ahora, del petróleo. Así que eso ocasionó que también la economía se vaya a la miércoles. Para 1994 se da una libre circulación de capitales. ¿Qué es esto que hace? Que los bancos empiecen a prestarse entre sí y que poco a poco empieza a generar mayor crisis y mayor endeudamiento. Sumado a esto, el 6 de enero de 1990, ¿qué se da? A ver si alguien recuerda. Es la quiebra de un banco. ¿De qué banco? Del Produbanco. No, del Progreso. Filambanconet. En ese entonces se da la quiebra el 6 de enero de 1990, la quiebra del Banco del Progreso. Y para el 8 de marzo de 1999, ¿qué se da? Aquí falta la Irma, la que sabe contestar más en su clase. Chuta, no está la que las contesta. ¿Qué será de ella? A ver, vamos con Carlos. A ver, la pregunta de Carlos García en inglés. Vamos con Carlos Herrería. ¿Alguna idea de qué pasó el 8 de marzo de 1999? El peor año de la crisis de la deuda. ¿Ya? ¿Y por qué es el peor año? Por los cierres de los bancos mismos que cambió del sucre al dólar. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el periodo o sea, para hacer una especie de línea de tiempo? Aquí podemos observar, perdón, mi raya media chueca. Sí se puso recta. Ya. Tenemos que el 6 de enero, justo aquí. Acá, perfecto. Listo. El 6 de enero de 1999. 99 creo que era. Se da el 6 de enero de 1990 fue la quiebra del Banco del Progreso. Ya, solo que el 8 de marzo de 1999 fue ese momento se llama estanflación, profe. No, ya vamos a ver qué es la estanflación. Justo eso les quería responder, solo que no estoy seguro este año. Déjenme busco aquí en la compu. No sé si anoté mal esto. Sí, 99, no 90. Razón se me hacía raro. Ya, 6 de enero de 1999, ahí sí es la quiebra del Banco del Progreso. Exacto. Ahora,
Para que lo puedan ver de mejor manera. Listo. Listo, es la quiebra del Banco del Progreso. ¿Y qué evento ocurre justo el 8 de marzo de 1999, 2 meses después? Antes de eso, ¿por qué es importante la quiebra del Banco del Progreso? Porque este banco era el que financiaba básicamente lo que hacía el presidente Maguad. Ahí nos ubicamos de mejor manera, entonces. Si tenemos El feriado bancario. Exactamente. Exacto. Justo. El 8 de marzo de 1999, que tenemos la declaración del feriado bancario. En teoría, ¿cuánto tenía que haber durado el feriado bancario? 5 días. No, al revés. Tenía que durar 24 horas, pero duró. 24 horas y duró 5 días. 5 Exactamente. días. Ahora, ¿esto de qué se cargaba o qué pasaba en este punto? Se daba el congelamiento De los depósitos por 1 año. Perfecto, yo les dije, ustedes van a dar la clase. El congelamiento de los depósitos. ¿Y qué se dio paso? Ahí sí. A la dolarización. Perfecto. Es que hay más los que vivieron más de cerca eso. O sea, verás. Sí, mono. Sí, ya ahí estaba recién nacida. Claro. Yo ni en planes estaba. Ahora. ¿Qué está diciendo vieja, profe? Yo no les digo nada. Ahora, Pollita. la dolarización. La fecha. En enero del 2000. No. ¿Seguro? Digo yo. En el 2000. El 2000, pero no sé qué mes. 9 de enero del 2000. No dudes, Diego. 9 de enero. Ok. Listo. Básicamente en esta pequeña línea de tiempo podemos ver los sucesos más fuertes que existieron. Obviamente previo a los que les mencioné antes, que fueron el conflicto del CENEPA del 95, en 1998, que se da justo... Ya, que se da justo en el 98, es un poco más hacia acá. Más por acá. Es lo del fenómeno del niño, que eso afectó de gran manera igual. Entonces, básicamente en torno a esto se da. Ahora veamos qué es lo que nos dice el texto. Bueno, aquí nos habla desde 1993 con Sixto Durán Ballén, el Plan Brady. ¿Alguna idea de qué es el Plan Brady? No. El Plan Brady fue propuesto por el... justo en esta zona está... Ya. Este plan se dio en el contexto de la crisis de la deuda que se empezó a dar en 1990. ¿Por qué? En Brasil también estaba dando esta deuda, pero ellos ¿qué querían hacer? Igualar el real con el dólar. Ellos buscaban igualar el real con el dólar, haciéndole que sea 1 a 1 su comparación. Pero esto ocasionó que haya demasiada especulación y que exista varias salidas de capital. Lo mismo ocurrió en México, que fue con la crisis del tequila. Y varias crisis que se dieron literalmente en toda América Latina. Esto salió como respuesta a esto.
Y fue ocasionado, ¿por qué? Por la caída de las materias primas, que como vimos antes, se dio, ¿por qué? Por las ICI. ¿Qué eran las ICI? Las ICI, justo esto. ICI. Ya, pregunta al que lo sepa. ¿Nadie? Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Qué eran las ICI? Modelo de industrialización por sustitución. ¿Ya? De ¿Sustitución de qué? importaciones. ¿Sustitución de qué? De importaciones. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien. Como habíamos visto antes, ¿quién había respondido? Joana, ¿y quién más? Karina, creo que sí, no estoy mal. Sí que era, Karim. Chévere, ya les anoto entonces. Y listo. Igual ya hasta esta semana les he de pasar las notas parciales. Ahí el cuadro de Excel para que las revisen. No están todos bien. Con tal de que cumplan y asistan a clase. A ver. Entonces, como podemos ver, la CICI, industrialización por sustitución de importaciones, ¿qué nos hablaban estas? Que era el cambio de la matriz productiva en donde se buscaba que los países de América Latina ya no sean solo importadores, sino que ellos también exporten productos elaborados. Esto, como podemos ver, en los 80 generó la crisis. Y es lo que se nos habla ahora, que se dio por esa caída de las materias primas a nivel mundial. Hicieron que los países en desarrollo dependieran básicamente de sus propios recursos naturales y ya no dependan de los recursos, por ejemplo, que Estados Unidos ya no dependa, por inventarme, de la madera mexicana y que ahora ellos exploten sus recursos o sus bosques. Y ahí es cuando cayeron esos precios. En suma a esto, las diferentes materias primas nacionales, sumado a esto, llegaron a tener una especie de auge con las ICI, pero estas economías emergentes, como son toda la parte de América Latina, cayeron. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura. Ahora, ahí en el texto nos hablan del plan Brady, perdón. ¿Y qué destaca? Este cuenta con el apoyo de quién creen, de qué entidad. ¿Se refiere a países? Una entidad que nos prestó dinero hasta recientemente. El Fondo Monetario Internacional. FMI. Exacto. Y el Banco Mundial. Este plan cuenta, al darnos cuenta de que está apoyado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, esto nos da unas luces de que es apoyado por Occidente, por Estados Unidos. Entonces, para aceptar el bono Brady como medio de pago, se exigió a los países deudores seguir las pautas del Consejo de Washington. Esto implicaba que se estabilice la macroeconomía, liberación del comercio, que ya no se centren en el comercio local, sino que liberalicen su producción de comercio, facilitar... mejorar los términos de intercambio. De cierta forma buscaban eso, sí. Pero... o también lograr una menor dependencia de mercados extranjeros. Más que independencia, no te escuché bien, ¿independencia o dependencia? Lograr una menor dependencia no. de mercados extranjeros. No, ¿por qué? Porque si buscan, a ver, siempre que nosotros veamos un plan económico, hay que ver por quién está hecho. Entonces, vemos que es el FMI y el Banco Mundial. El FMI, en donde sea que esté, va a meter una influencia económica, por así decirlo.
y una influencia ¿a qué? Al cambio de su forma de hacer la economía, de su forma de hacer la política. Entonces, en el momento que nos habla de liberalización del comercio, básicamente es liberalizar el comercio, sí, pero generando mayor dependencia a los países más industrializados, manteniendo a los países como de toda América Latina, siendo otra vez solo exportadores de productos derivados e importadores de productos elaborados. Entonces, hasta ahí O sea, quedó con esto se claro. aumentaba también el empleo local, ¿no es cierto? Sí, al tener la inversión extranjera, pero ¿qué pasaba con esa inversión extranjera? Por ejemplo, supongamos que, no sé, Karina, ella me da dinero a mí para, digamos, arrancar mi negocio de, no sé, pelota, por decirlo así. Ella me da dinero y ya yo produzco, lo trabajo, lo vendo. Entonces viene Karina y me dice, bueno, me llevo mis ganancias y se lleva a los bancos de afuera, dejando al Ecuador sin esa liquidez que fue ganando con la inversión de Karina. Y ella quedándose con básicamente todas las utilidades que surgieron, haciendo que el dinero en el Ecuador no se quede y que éste salga, y ahí se ve esa fuga de capitales, lo que hace que no tengamos, de ley han escuchado, mayor liquidez en el Ecuador, que no exista tanto dinero de cambio, tanto dinero físico se podría decir. Pero se supone que el FMI se dedicaba más a dar en préstamos a los países que estaban más en crisis, como Mal decir, económicamente. Sí, mal crisis económicamente. económica. Claro, y por eso es que empecé con esas causas, las de aquí, justo estas, porque eso nos hizo que entremos en crisis. Después de la crisis de los 80 que se da con el petróleo y tal, aquí se da una crisis mucho más fuerte, y ahí es donde el FMI viene a dar más dinero. Y fue ahí donde el Ecuador se endeudó más en el FMI, en la Sí, deuda externa. en esta época fue, entre los 80s, 90s, donde los países de América Latina en general, de hecho, se empezaron a endeudar más. Podemos ver el caso de Argentina, cuántas veces ha caído en el FMI, el caso de Brasil, México, si no estoy mal, Perú también se endeudó. De hecho, todos estos mecanismos siempre han sido más de endeudamiento y cambio de políticas. Por ejemplo, viene el FMI a decirte, para mejorar la economía, si quieres que te preste dinero, reduce la cartera estatal y despide a 300 empleados. Yo tengo que hacer eso si quiero ese préstamo, si no lo Para hago, poder no me acceder voy a al poder. crédito. Exactamente. Desgraciados. Pero por eso es que casi algunos países no quieren hacer préstamos, digamos. Claro. Con el FMI. Claro, es que ese es el problema con el FMI, porque es el medio de los Estados Unidos para mantener su hegemonía en su círculo de influencia. Como por ejemplo esto. Miren. A ver, les voy a hacer con esto. Supongamos que este círculo es Estados Unidos. Y justo aquí en el centro está el gobierno estadounidense y tal. A ver, déjenme les pongo aquí. ¿Qué? Ya, ahí sí. Me estorbaba esa cosa. Ya. Este círculo del centro es Estados Unidos. Listo. Y este mismo círculo, por su gran poder, tiene su influencia hasta por acá, hasta este círculo grandote. Entonces, ¿quiénes se encuentran alrededor del círculo grandote? Todos los países pequeños. En este caso, los de América Latina. Que no se me esto.
Listo. Incluido nosotros. Por ejemplo, aquí está Ecuador. Por aquí, Chile también. Chile, Colombia. Y así todos los de América Latina que se encuentran en torno al círculo de influencia. Y Estados Unidos hace esta táctica, podríamos así llamarla, para mantener a estos países en torno a su círculo y mantenerlos encerrados bajo deudas, bajo políticas que ellos consideran mejor hacia su conveniencia. Esto lo pueden ver más en el momento que ocurrió la Guerra Fría. Ahí se pudo observar muchísimo más esta política que se empezó a llevar. Estados Unidos, de hecho, expandió durante la Guerra Fría su círculo de influencia hasta Europa. Y su círculo de influencia llegaba hasta Europa. Lo que igual hizo Europa Occidental. Lo que en cambio hizo la URSS, que por el otro lado, por Oriente, expandió su círculo de influencia en países de Europa Oriental. Básicamente así funcionaban eso, y es como que esa pugna de poder que hay. Ahora, ¿dónde podemos observar esto? Entre la pelea entre China y Estados Unidos. Entre quién mantiene más a su círculo de influencia. Por eso es que ustedes pueden observar que China hubo un tiempo que empezó a prestar dinero, manteniéndole a la raya, por así llamarlo, o manteniendo según sus términos a los países de América, metiéndolos a su círculo de influencia y buscando alejarlos a Estados Unidos, haciendo que China se posicione un poco más frente a su principal competidor. Así funcionan esto de los círculos de poder, de influencia, que se empieza a dar. Pero más esto se da con Estados Unidos y China por la potencia económica que quieren ser ellos los líderes mundiales, ¿no? Claro, depende también la época. Porque, por ejemplo, si hablamos antes de la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes eran los que competían? Alemania y Reino Unido. Durante la Primera Guerra Mundial empieza a surgir ya a finales Estados Unidos con la URSS. Posterior a eso, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania intentaba mantenerse ya fuerte frente a Reino Unido como esferas de poder. Después aparece Estados Unidos y la URSS. La URSS cae, Estados Unidos se mantiene de cierta manera porque también estaba pronto a caer su sistema. Y Estados Unidos se mantiene y sube Rusia. Después empieza a aparecer China y empiezan a aparecer así distintas potencias. Actualmente, ¿quiénes tenemos? Estamos bajo un escenario multipolar en donde podemos observar esferas de poder no solo de Estados Unidos, sino por el contrario. Let me one second. Ya, ahí sí. Sino por el contrario, tenemos aquí. Listo. Otra esfera que puede ser la de China, que es la mayor competidora entre Estados Unidos. Tenemos también la de Rusia. Tenemos los países de Oriente Medio, los petroleros. Y tenemos varias esferas que intentan mantener una hegemonía frente a los países pequeños. De cierta manera, así funciona esto. Ahora, ¿quién podría ser el próximo la próxima gran influencia? Lo más probable es que se siga manteniendo la pelea entre China y Estados Unidos. A futuro es muy complicado porque hay que ver qué políticas surgen post esta pandemia. Ahora, retrocediendo unos años más atrás, regresamos otra vez a lo que hablábamos del plan Brady, que básicamente se maneja igual lo mismo del FMI. Hablaba que los vencimientos largos pueden llegar hasta 30 años de estos préstamos. Y así tenemos países que se fueron adhiriendo.
como tenemos que el primer país fue México, si no estoy mal. Sí, México fue el primer país en adherirse al Plan Brady y con este acuerdo pudo extender el pago de 42 millones por casi 30 años. Sumado a esto, tenemos que se dieron varios tipos de este bono, que habla, bueno, para mencionarlos, ¿no? El bono a la par, bono bajo el par, bono dinero nuevo, que son distintas modalidades de pago de deuda bancaria. Eso en cuestión del Plan Brady. Como podemos de aquí observar, nos topamos con Yamin Mawad y el feriado bancario y dolarización. De cierta manera, para esa época, la dolarización fue lo que más pudo ayudar al Ecuador como salvataje económico. Ahora se discute bastante si la dolarización sigue sirviendo de gran manera o no. Es un poco complicado, depende la escuela económica que lo mencione, pero aún se mantiene, perdón, aún se mantiene esa idea de quién podría, o mejor dicho, si mantener una moneda nacional es bueno, mantener es malo, porque por ejemplo, si decimos que es bueno, tomamos el ejemplo de Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Ellos tienen su propia moneda y ellos lo que hacen es devaluar su moneda, que caiga el costo de su moneda frente al dólar y que las personas de afuera o los grandes comerciantes compren sus productos a un menor precio. Y esto resulta beneficioso para ellos porque van a preferir los precios de Colombia frente a los de Ecuador. Ahora, el hecho de tener el dólar nos asegura que es una moneda que por más cosas que haya se va a mantener fuerte. Así que ya les digo, depende de la escuela económica, depende quién lo mencione, cómo lo traten, para poder hablar si esto es bueno o es malo seguir manteniendo el dólar. Esto depende igual de qué inclinación tengan, hay escuelas ortodoxas, escuelas heterodoxas, pero depende también del discurso. O sea, ahorita, no sé qué venga después del escenario. ¿Por qué? Porque en China dejó de utilizar el dólar como moneda de intercambio internacional y empezó a utilizar el yen, su moneda, si no es el yen. Bueno, empezó a utilizar su moneda junto a una moneda electrónica y ya no está utilizando el dólar. Esto afecta directamente a Estados Unidos y a los países que tengan el dólar. Así que hay que ver qué escenario nos toca después de esto. Les estoy pintando las cosas muy, muy malas. Ahora, bueno, aquí tenemos lo de Yamir Mawad, el feriado bancario, que nos dice que del Partido Democracia Popular, con el apoyo del Partido Social Cristiano, bueno, lo que fue electo. Como aquí habla de las medidas de salvataje que se optó frente a esto, y aquí habla de que el 8 de marzo decretó el feriado bancario. A pesar de estas medidas, el 70% de los bancos se declararon en quiebra y fueron incautados por el Estado. Aquí es una pequeña reseña que básicamente, si desean leerla, si no, no es necesario. Lo importante aquí es la migración que se da. De 1999 a 2008 se da la migración masiva a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los países preferidos por los migrantes? España, Alemania y Francia. Y Estados Unidos. España, Estados Unidos e Italia fueron los principales. Como, no sé si aquí alguien de ustedes tal vez migró en esa época. Seguimos aquí, les. ¿No? Irma. Venía de Italia. El papá de mis hijos que nunca regresó. Y la parte de esos casos son los que más se pueden observar. Fueron de los casos que más se dieron, de familias que se separaron bastante. Se destruyeron. Exacto, o sea, fueron muchos casos que se pudo observar cómo se dio esa separación, esa ruptura del núcleo familiar. Sí, es verdad que se veían
las remesas que favorecieron a la economía, pero hay un coste social que no se suele ver mucho, y es qué pasa con las personas, con los que se quedan aquí, cómo son las condiciones de los que viven afuera, y son cosas que los sociólogos han estado metiendo más asunto. Pero el problema es que la gente mayormente se centra en lo económico y los estudios sociales, sociológicos, no son prestados atención hasta cuando se dan cuenta que la crisis social va a superar a la económica. Y ese es lo que yo considero es de los mayores problemas que pudieron haber existido. Ahora, antes de nada, solo quiero meterme aquí. Y ya. Ya, entonces, solo déjenme les proyecto la última cosa de lo que me preguntaron de qué es esta inflación, para que lo puedan revisar. Y con eso acabaríamos la clase de ahora. Esperen que se abra el archivo nomás. Esta inflación. Ya se me enfrían las tortillas. Ay, qué exagerado este día. Ya. Esperen que se abre el archivo. Es que quiero proyectarles eso y ya. Ay, me duele la garganta. Agua, profe, agua, eso. Un paquete. Un traguito para el susto, dice. O sea, ya hace falta, y es que mañana es mi cumpleaños. En serio, estamos de fiesta, Licen. Sí, muy fiestísima, chut. Me voy a salir a... Me voy a ir a tomar con los policías a ver si no me cogen preso. Al Diego invitarle. A él no le gusta. Besos a los dos ahí mismo. Yo puro jugo nomás. Jugo un poco fermentado. Mucho de extraño. Ya disculpo. Ya. A ver. Ya creo que se abrió el archivo. Let me check. Así que de aquí cuando nos veamos espero mi botellita, si no... Ya, verá. Verá, después, nada que... Después que nada. estemos diciendo de ahí, no. Ya después que se gradúen, ahí sí. Ya, a ver, vamos a Profe, ¿cómo va a ser esto de la graduación y todo? no sé. La verdad no tengo ni idea todavía. Bueno, esperaremos. Sí, Hasta mientras vamos coleccionando las botellas. claro, ahí vamos coleccionando con todos los profes. Ya verá. A ver, entonces, para que puedan observar, si lo pueden ver el documento, ya. Dice, la estanflación se caracteriza por un nulo crecimiento económico y una creciente inflación. Esta situación fue muy común, ya. Entonces, un nulo crecimiento económico y una creciente inflación. Vamos primero a la inflación. ¿Qué es la inflación? Una subida de los precios y bienes y servicios que consumimos. Tenemos claro, una subida de precios. ¿No? Tenemos en claro, una subida de precios. Y un nulo crecimiento económico. Entonces, mientras los precios suben, la economía va cayendo. Y esto fue un término que no se había dado antes de los 70. Y a partir de los 70 los economistas se idean esto para ver cómo llamarlo, de que los precios suben, pero la economía decrece. Básicamente es eso. Precios suben, la economía decrece. Punto. Para que lo puedan entender. De ahí hablamos lo que es la inflación, lo que hablamos de que los precios subían, y la deflación consistía en la caída de los precios. Punto. Para que no se tengan que meter tanto en ideas muy económicas y tal. Básicamente eso.
Entonces, Pero este de la deflación se prolonga la baja de los precios, la caída del precio, se prolonga durante un periodo de tiempo considerado, ¿verdad? claro, se da Por desde los de corrido. 70, desde la crisis de los 70, como vimos en la clase pasada, con los precios del petróleo que empezaron a despegarse, luego a crecer. Básicamente se dio de esa forma. Entonces, hasta allí, ¿alguna duda para ya cerrar la clase? ¿No? ¿Ninguna duda? No, sí está bien. Va. No, profe, sí está claro. Entonces, lo que vamos a hacer de deber, ahora, me interesa aquí saber su opinión. Y de deber es lo que quiero que hagan. Es escriban una especie de ensayo de una página. ¿Escribir qué, profe? Un ensayo de una página, máximo 2, no hay problema. Háganlo en Word y luego lo ponen en PDF para que lo envíen o lo tomen. ¿No saben? Escriben ese ensayo. ¿De qué? De cuál fue su experiencia en los años 90, durante toda esta crisis, lo que ustedes recuerdan, cómo la pasaron, qué hicieron, qué estaban haciendo. ¿Les afectó o no les afectó? Me interesa saber su experiencia más que nada. Ya tenemos en claro los conceptos. Ahora es importante ver la experiencia de las personas que lo vivieron en eso. Pero éramos chiquiticos, todavía no nos Sí, recordamos. Listen. Éramos- Me Al acuerdo. menos ya existían, yo ni en planes estaba. ¿Qué les digo? Pero casi no vivimos eso nosotros. Yo no asistía, profe. Yo no me acuerdo, de verdad, ¿no? No, Licen, Yo no nacía todavía. Licen, ¿de los años 90 o de lo que fue el cambio de moneda? de los 90, pues, o sea, de lo que fue el cambio de moneda, Ahí va todo, el feriado el feriado bancario. bancario, todo lo que vimos en la clase del feriado bancario, lo del niño, todo lo que pasó. Ok. Es que ella- Pero el cambio de moneda fue ya del 2000. claro, pero igual, tiene que ser. Pero usted dice solo del año 90 y entonces por eso quiero que me ¿Y desde especifique. cuándo? Sí, Listen, El cambio de nosotros moneda. estamos pequeñitas. ¿Cómo nos va a mandar eso? Claro, pequeñito. Guau, Guau. Guaguitas. Yo todavía vivía allá en la selva con los monitos. Los monitos han de haber pasado crisis. No me afectó nada. Porque se pasaba comiendo solo verde. No sé yo. Entonces, ahí harán de eso. Aunque sea les preguntan a sus... O sea, también podemos poner lo que también les afectó a nuestros padres. Obviamente, Claro. todo lo que les afectó a ustedes, les afectó a ellos. Yo sí me acuerdo que cuando cambió de moneda, de nuestra moneda al dólar, sí hubo mucha afectación en la cuestión de mi padre. Exacto, ese tipo de cosas son las más importantes que sería de saber. Eso lo hacen y la siguiente clase lo compartimos un poco, los primeros 10 minutos, una hoja, lo escribo. Ya. Una hoja, Listen. Una o dos hojas, dijo. Máximo Una o tres. dos hojas. Sí, Puede ser puede una. extender Entre hasta- más resumido, mejor. No, tiene que estar una hoja llenita. Ah, ya. Dice, pero eso lo hacemos en Cariño. computadora o mano. En computadora o a mano, como quiera. Ah, ya. Sí, o sea, nosotros con Fernando es solo a mano todo porque no tenemos de dónde. A mano. Sí, yo igual, solo a mano le he mandado los deberes. No, yo no Sí, tengo- igual yo. Yo no tengo. Con tal de hacer a mano. Yo como Ahora, me he quejado. Mándala, por favor, las notas para ver cómo estamos. Están bien. Con tal de que me vayan presentando. No mande, profe, las notas. 7, 8, 9, 10. Obviamente se ve el contexto del deber, pero no les voy a ir a poner 6 o 5 porque no nos ven. Pero les pongo un 7, un 8, 9. Depende también. Oh, Listen.
Por ejemplo, a Karina le pongo 5, solo porque me habló al inicio de la clase. Listo, entonces no se olviden, hacen eso y me mandan, ya saben cómo se hace, por el correo, por foto o en PDF si es mejor. Básicamente eso. ¿Alguna duda está ahí? Si no, para que ya vaya a comer las tortillas. Todavía tengo mi pancito aquí con una carita. ¿Ve? Ya. Para que coman tu pan entonces. Cara de mono mismo, ve. Listo. Entonces nos Oh, vemos Fernando en la dice que ha siguiente traído ahí clase. unas tortillas. Y harán bien, comerán esas tortillas. Sí. Ya, Licen. Chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego y que tengan un lindo